Y bueno, la señora en su momento nombró, que este es todo un tema, que María Sabina pidió autorización a sus ministros para poder compartir su conocimiento con una cultura diferente. Me imagino la respuesta, pero bueno, la pregunta la hago. ¿Qué porcentaje le asignan a la existencia del espíritu de que le habló a María Sabina, o si creen ustedes que es solamente un proceso que se produce de una forma material dentro de la mente? Yo no conocí nunca a un budista que se le haya parecido la Virgen del Carmen. Yo nunca he conocido a un católico que se le haya parecido Buda o Shiva. Y el mundo de las creencias es el mundo de las creencias, totalmente diferente del mundo del conocimiento. Eso por un lado. Segundo, es mejor un cantamañanas jeta estafador con experiencia con la ayahuasca que un bien intencionado, lleno de ilusiones y que no tenga ni puta idea y que se crea que tiene capacidades. Por eso pregunto si han trabajado con algún curandero. Yo he trabajado con muchos curanderos, me he mamado algunas historias porque lo mío fue intentar buscar si había un conocimiento anterior y tal. Y es el mundo de las creencias, que es bueno, es absolutamente válido y es poderoso. El efecto placebo es el resultado, su resultado es el 26% de una curación, se obtiene a veces por tomar azucarillos. En todas las comprobaciones de farmacología, cuando cogen en doble ciego a una serie que tiene unos síntomas, una serie de personas que tienen unos síntomas, y les dan a probar un medicamento y les dan a probar un placebo que no tiene nada, resulta que entre un 20 y un 25% les desaparecen los síntomas. Y eso es una realidad. El efecto placebo está estudiado como algo absolutamente claro y evidente. Estás en el mundo del que te lo crees. Si tú te lo crees, te va a pasar. Si no te lo crees, no te va a pasar. Yo una vez me discutí con un curandero en Haití y me dijo que me iba a parar el corazón. Y porque yo no fui muy amable con él y se cabreó, me dijo que yo era un no sé qué y que me iba a parar el corazón. Y le dije, uy, había mucha gente delante, yo era más jovencito y me gustaba provocar. Y le dije, no, hombre, no joda. Hay una anécdota muy conocida de... Esta es muy buena, esta es muy buena. Un conocido yanqui que le dijeron eso mismo y tuvo que pedir por favor que se la contaran. Bueno, pues yo te voy a contar la mía que me pasó a mí. Él se la creyó. Yo fui muy descarado, muy osado y lo desprecié. Tenía 25, 26 años y cuente tonterías y tal. Y me dijo, atrévase usted a hacer una sesión y yo le voy a parar a usted el corazón. Y había un montón de gente delante. Y 25 años, a ver, párame el corazón. Vamos a hacer una ceremonia. Al que se le paró el corazón fue al pollo, le cortaron el cuello en la ceremonia para que a mí se me parara el corazón. Y había 20 personas. A mí no se me paró el corazón, estoy aquí. Pero el tipo explicó que no me había podido matar porque yo tenía 2 corazones. ¿Y sabes lo jodido? Los 20 personas lo creyeron a él. Que yo tenía 2 corazones, me había parado uno y que funcionaba porque me quedaba el otro. Y los 20 se creyeron al curandero. Vale. El mundo de las creencias. Si te lo crees, el americano le cogió diarrea y a lo mejor palmó no de esto, palmó de miedo. Si no te lo crees. Y eso es así, en el mundo mundial. Entonces, ¿hay que despreciar el mundo de las creencias? Para nada, pero es el mundo de las creencias. Es el mundo de la fe, es el mundo del tal. Hay gente que cree que si hace un pecado mortal va a ir al infierno. Y hay gente que piensa que no, y eso es un trabajo personal difícil de discutir, donde no hay manera de acercarse a no ser el respeto por el otro. Yo respeto al que cree. Y a veces el que cree no respeta al que no cree. Hombre, y esta es la diferencia. Y esta es la diferencia. A ver, esto hay de todos los bandos. Nada más, no sé si es la contestación correcta a la pregunta. Los barceloneses y barceloneses que no respetan a los madridistas, lo mismo. A veces a mí me preguntan si yo soy un neochamán. Y mi contestación es que yo soy un camarero de la ayahuasca.
Depende de quién lo crea, pero son sustancias que tienen un peligro de hacer creer que uno tiene capacidades y poderes y que en el sentido es el lugar que ocupas en el trabajo. El guía del trabajo es alguien al que tú te agarras, es la referencia. Y donde tú tienes miedo y donde tú te entregas y donde tú te abres, que hay alguien que te diga, tranquilo, estoy yo, tranquilo, respira. Eso puede ser la solución al miedo más atroz. Y si ves a otro que no sabe lo que tiene que hacer y que se tropieza y que balbucea y que él también de esto, pues puede ser que aquello sea el caos absoluto. Y el guía es el atractor que hace que haya orden en esta situación y le da seguridad al que no la tiene. Pero desde la humildad, no desde el poder, sino desde el que te estoy ayudando porque tú me has puesto en este papel y mi responsabilidad en este papel es ayudarte a ti en lo que te pasa. No yo tengo poder y me acerco y te... Parece que te han cruzado dos curanderos que se creían poderosos. Los curanderos siempre se creen poderosos. Es un ejercicio de poder brutal. A variar un poco el debate. Sí, porque si Perdona un inciso, imagínate que te doy la palabra, no desayunamos. No sé si le contestas. No, sí. Quedas tú y después Sí. tú. Es en diagonal, ¿eh? Y después ella. Venga. Yo, a ti, Fabio, doctor Fabio, yo quería preguntarte, cuando tú hablas de guía, te refieres, por ejemplo, él estaba en un proceso tomando la ayahuasca. Y en ese proceso él necesita un guía, porque si no, ¿qué pasa si no tiene ese guía? ¿Es descontrol, es experiencia? ¿Qué es lo que sucede si no tiene un guía? El guía es una referencia y permite orden. Esa palabra que tantas veces ha dicho él es lo que permite fijar, es lo que permite estructurar y es lo que permite aprovechar. Si no... Dame un ejemplo, ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, dices, una situación, otra persona, para que no sea referente. Te puedo explicar la mía y era él mi referente. Yo cuando estaba en momentos incluso de convulsión, el verlo a él, que estaba respirando tranquilo, era lo que a mí me daba un poquito de calma. Y él no me abría la boca, él no venía a indicarme. Esas sombras de vista, o sea, el contacto visual. Es que en toda esta historia del ritual es muy importante la presencia de la persona, del guía o del que guía la sesión. Entiendo que no tienes experiencia con la ayahuasca. No, para nada. Es muy difícil de transmitirte esta cosa, ¿sabes? Es esa calma que te da al saber que hay una persona, está todo en orden, lo tiene controlado él. Yo estoy, no sé dónde estoy, pero tener esa referencia, ese referente de... ¿Has visto cuando hay un lío? Que de repente hay un lío, de repente y hay uno que dice, calma, a ver, tú vete a buscar agua y tú espérate que baja la voz y tal. Y hay uno que coge el liderazgo, alguien que aparece, que pone un poco de orden y ojalá, porque si no... Te hago dos preguntas, Elena. Con respecto al estrés postraumático, a mí, por ejemplo, eso me interesa mucho, por el tema del trabajo. ¿Y cómo es que es esa sustancia, o es que Esta tarde intentaremos hablar un poco de eso. Las sustancias visionarias, una de sus posibilidades es la capacidad de revivir una situación traumática con la misma emoción, con el mismo sentimiento, con la misma intensidad que lo que pasó. Alguien que ha tenido abusos sexuales o violencia extrema o hasta una situación límite y que ha ordenado mal el estrés postraumático sería una forma de encajar mal ese recuerdo que bloquea una serie de respuestas y una serie de circuitos. Si te dan la oportunidad de revivir esa situación, revivirla con el mismo dolor y con la misma tensión, con la misma intensidad, pero en un entorno favorable, donde pueda haber una recolocación de ese recuerdo, eso entonces genera una palabra que he dicho antes, que suena extraña en mi boca, que es la palabra perdón, pero que es muy significativa, que es la de entrar en paz o
reubicar aquella historia que no estaba bien colocada, volverla a poner en un orden, en una situación de armonía. Y esto es una herramienta. La ayahuasca o las sustancias visionarias van a tener una posibilidad terapéutica ahora solo por una razón. No nos penséis que es gracias a que hay algunos pioneros o gente que toma riesgos o gente que visionaria que le ha visto unas aplicaciones. Va a tener aplicación porque los americanos tienen 2 millones de veteranos de guerra con estrés postraumático de 3 guerras que no las han solucionado, que tienen un coste sanitario brutal y que los médicos militares están dándose cuenta de que la aplicación de estas técnicas resuelve conflictos que de la otra manera es imposible. Y en la última conferencia, abril del 2013, en el MAPS en San Francisco, que había 600 psiquiatras hablando de sustancias visionarias, de los 600 psiquiatras había 40 psiquiatras militares de las Fuerzas Armadas, estaban buscando solución, sabiendo que esto era una solución y queriendo saber. Y en el momento que los psiquiatras militares han dicho que sí, las universidades han empezado a tener fondos. Cuando tienen fondos hay científicos que empiezan a estudiar, y acaba la historia. Y al revés, si los americanos dicen se acabó la historia, esto es una droga peligrosa, etcétera, etcétera, y hoy en día ya hay en muchas universidades una visión abierta o permeable a que esto es una herramienta y que hay que ver qué es lo que pasa. No es la solución, no es la... última pregunta que te pregunto. Cuando estás hablando, por ejemplo, de estrés postraumático para gente, por ejemplo, psicópatas con... Psicópatas es más complicado. Esquizofrenia, ahí no tiene... Esta tarde hablaremos de eso. La ponencia se llama droga o medicina, ayahuasca, droga o medicina, y una de las reflexiones que se hace es que esto no es la panacea que lo cura todo, es un amplificador de lo bueno y de lo malo. Es un amplificador de lo bueno y de lo malo. De lo malo también, o sea que tiene que haber unos criterios, tal, y yo no creo que esto sirva para todo el mundo, y un psicópata no creo que sea un candidato para eso, y un psicótico no solamente no es un candidato, sino es una contraindicación absoluta, aunque hay algunos autores que dicen que sí, que es pasar detrás del cristal, que esto es detrás del espejo, que no sé qué, pero mi experiencia es de que los experimentos los hacemos o con gaseosa o con desechos de la humanidad que ya no... De 10, 4 somos psicóticos, eso es lo que dicen, ¿no? Que de 10, de cada 10, 4 son psicóticos, de aquí de 100 hay un montón. Me parece una proporción. Vamos a acotar un poco porque los compañeros también quieren intervenir y... Yo también contestaré, no me preguntéis más porque a mí me gusta hablar. Bueno, yo quería primero agradecer las experiencias personales, voy a ir un poco rápido porque me parecen súper enriquecedoras y muy valiente por vuestra parte el abrirlos de esa manera para enriquecerlo. Entonces, a los dos que habéis hablado desde el corazón, agradecerlo. Y aprovechando que estáis en la mesa, David, y todos los demás que habéis experimentado con la ayahuasca, David, creo que estás muy metido en el tema de la respiración, ¿no? Olorémica. Yo no he probado la olorémica, he probado la holotrópica y estoy metida en otros tipos de respiración. Entonces, me doy cuenta que muchas de las cosas que se hacen llegar, a lo mejor no tan profundo, no tan intenso, no desde puntos de drogadicción o desde puntos muy profundos y muy graves, pero sí a gente normal. He visto llegar a estados, pues eso, de una profunda conexión, de una profunda sanación, de una profunda visión de sí mismo, porque yo creo que en el fondo lo que estáis diciendo todos es que la ayahuasca lo único que te da es respuestas que están dentro de ti, te ayuda a llegar a esas respuestas dentro de ti. Entonces mi pregunta es, ¿vosotros creéis que para gente normal, vamos a hablar de normal, quitándole todo lo que se le podría cuestionar, se podría intentar, o sea, sería más recomendable eso con sustancias endógenas, es decir, pues con respiración, con danza estática, con otras cosas que no tengan sustancias, porque las sustancias tienen el riesgo pues de pasarte de dosis, muchos de ellos tienen resaca, puedes tener efectos secundarios. Sin embargo, cuando es endógeno, cuando lo que se produce es de dentro de ti, se produce en una dosis que tú puedes tolerar, que no vas a tener efectos secundarios.
No sé si se ha entendido bien la pregunta. Sí, mira, respondiendo a ti y un poco también al hilo de lo anterior, o sea, para mí la experiencia, una experiencia positiva e integradora, o sea, tiene tres componentes, ¿no? O sea, es la herramienta que se utilice, o sea, que puede ser sustancias, puede ser respiración, o sea, una herramienta que al final nos pueda llevar a un estado expandido de conciencia, la propia persona y el entorno, ¿no? O sea, el entorno normalmente lo crea el guía y en estas experiencias, o sea, fondo y forma acaban siendo lo mismo, ¿no? O sea, por eso es tan importante, o sea, crear un marco y una persona de confianza, ¿no? Por ejemplo, para conducir las experiencias. Y luego, en cuanto al tema de las herramientas, ¿no? Que es más concretamente lo que tú estás centrando en la pregunta, me debe decir que la herramienta da un poco igual, o sea, y para mí da un poco igual, ¿no? O sea, yo a veces en determinados contextos, ¿no? Sobre todo un poco más de ámbito religioso, ¿no? Amigos del daime, ¿no? que tienen como sacralizada esta herramienta, ¿no? Y o sea, me parece muy respetable, ¿no? Pero o sea, yo muchas veces hablo, ¿no? Y discuto, ¿no? Amigablemente con ellos, pero o sea, para mí la herramienta no es más que, o sea, la ayahuasca, por ejemplo, no es más que una herramienta, ¿no? Y alguien preguntaba antes, ¿no? Si por ejemplo meditación profunda, otro tipo de herramientas podían llevar al mismo sitio. Pues, o sea, sí pueden llevar al mismo sitio, ¿no? O sea, evidentemente cada sustancia tiene sus matices, cada herramienta tiene sus matices correctamente bien utilizadas. O sea, por ejemplo, para estrés postraumático, o sea, creo que de las mejores sustancias, por ejemplo, que hay es el MDMA, ¿no? El éxtasis, ¿no? O sea, que permite una apertura emocional y ver y revivir traumas, ¿no? Como explicaba Josep María, ¿no? Pero desde el perdón y la apertura emocional que abre esta sustancia, ¿no? La ayahuasca también lo permite, ¿no? En este sentido, pero tiene otro carácter quizá más duro y más visionario de encontrarte con tu guerra interior propia, ¿no? La respiración, pues tiene la ventaja, efectivamente, sobre todo, en primer término, de la legalidad cuando se trabaja aquí en España, ¿no? Porque o sea, todas estas experiencias se trabajan fuera de las fronteras por esto, ¿no? Entonces, desde la Fundación María Fericles, con quien colaboro yo, o sea, trabajamos esta herramienta, pues principalmente por un tema de legalidad, ¿no? Pues tenemos una cobertura legal y tiene una potencia enorme, ¿no? O sea, distinción entre respiración holorénica y holotrópica. La técnica es la misma, respirar muy rápido al ritmo de la música, o sea, no hay más, ¿no? O sea, no hay más invento. O sea, nosotros le damos otra forma, ¿no? Un contexto ritualizado, ¿no? A lo largo de 3 días que permite otras dinámicas, otro tipo de integración, que a lo mejor la respiración holotrópica, ¿no? de Grof, llegas a un hotel, respiras, integras y te vas, ¿no? Entonces, o sea, te das cuenta, ¿no? Está cambiando la tercera pata de lo que he explicado, ¿no? El entorno, ¿no? Entonces, muchas veces cuando o sea, he oído a personas que hablan, por ejemplo, que han tomado una sustancia, una determinada sustancia, ¿no? En un contexto de fiesta, ¿no? Luego lo toman en un contexto terapéutico y dicen, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, no, o sea, esto es otra cosa, o sea, no, o sea, lo que ha cambiado es el contexto y la persona en ese momento. Entonces, o sea, digamos que es un terreno resbaladizo todo esto, en el sentido de que hay que compensar estos tres factores, ¿no? Entonces, o sea, la respiración, o sea, es una herramienta que puede llevar a los mismos sitios. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? O sea, no me quiero extender más, ¿no? Porque tampoco es el momento. ¿La respiración, por ejemplo, en drogadicciones o en sí. Espera, yo quería puntualizar una cosa que tú has comentado y que me parece importante. El PEP la ha dicho, y la ha dicho muy claramente, la diferencia entre las drogas y la ayahuasca. Creo, y me parece importante puntualizar, que la ayahuasca y el resto de las plantas o las sustancias visionarias, que generalmente son plantas, no generan o sea, no generan daño en general, no generan adicción, o sea, no son sustancias, primero porque ya en general no son adictivas, y segundo porque tampoco fisiológicamente producen estragos fisiológicos. O sea que me parece importante remarcar o sea que es más puede ser más saludable, más sano, más conveniente
utilizar las endorfinas propias a través de la respiración, del ayuno o de infinidad de... pues es elegible para cada cual, pero dejar claro que las sustancias que son plantas en general no tienen esos componentes de droga que nosotros asociamos a droga como adicción y deterioro o degeneración. Y yo quiero apuntillar esto. Nosotros tenemos una experiencia del Juanjo, un maestro de yoga que la primera vez que vino una sesión de ayahuasca vino y dijo: oiga, tengo una protesta, me siento totalmente estafado. Coño, ¿qué te ha pasado? Dice: he tardado 24 años mirando una llama de una vela, meditando 4 horas cada día, y he llegado al mismo sitio que aquí en 45 minutos. Me siento totalmente estafado. Entonces vivimos en un tiempo donde llegar a este estado modificado de conciencia mediante la meditación tiene un proceso dignísimo, respetable y tal, pero la ayahuasca es el atajo a esta historia. El atajo. Con trabajo. El atajo, sí, trabajo. Claro, pero sí. Es más poderoso. Peor, mejor, depende de cómo... No, yo me curo las gripes quedándome en casa y tomando vaos de eucalipto. Y hay otro que tal... Por eso hay muchos terapeutas que no quieren ni oír hablar de la ayahuasca. Bueno, esto último que has dicho es muy provocativo, pero... sobre cuestiones sobre la función, vamos, el uso terapéutico de la ayahuasca, ¿no?, que habéis comentado. Voy a formular la primera, si da tiempo la segunda, si no la hacemos por la tarde, sigue. Vamos muy apurados, ¿no? Mira, son las 2 menos 10, seguimos hasta las 2. Venga. Bueno, y es porque habéis mencionado, o sea, como antecedentes al Santo Daime, pero que tiene una visión, yo entiendo, como más religiosa, ¿verdad? Espiritual, perdón. Okay. Matizar también el término. Ajá, vale. Bien, entonces, en cualquier caso, ¿Qué has dicho? quería preguntaros sobre si, porque seguro que los habéis conocido, ¿no?, qué papel han jugado, por ejemplo, Takiwasi, porque es como el referente. Yo no os conocía a vosotros, pero en todo este mundo, Takiwasi, por lo menos, yo siempre tengo un poco como el referente en Perú, si no recuerdo mal, de gente que va allí con el doctor Mavid, me parece que se llama. Jacques Mavid, en Takiwasi, Tarapoto, yo estaba ahí varias veces. Con tomas de ayahuasca, integrado en un contexto espiritual también, aunque, en fin... y luego también, por otro lado, me ha recordado algunas cosas que habéis comentado. Bueno, si es que además estáis en Barcelona y seguro que a Pericla le tenéis que conocer, bueno, pero sé que tú, por lo que he visto aquí, estás con él, y la psicosíntesis de Salvador Roquet, que aunque no trabajaba, creo, con ayahuasca, porque era en México y tal, ¿no?, con más con los honguitos y demás, pero era también un proceso terapéutico con drogas alucinógenas, ¿no? Entonces quería preguntaros si os ha servido un poco de referente solo el Santo Daime, que sin embargo no tiene, o Takiwasi también y tal, y cuáles serían las diferencias entre la manera en que vosotros abordáis la terapia, el proceso terapéutico, y cómo se hace, por ejemplo, en Takiwasi, que yo creo que es lo único que yo conocía que había. Cortito. Roquet, el primero y un mártir. Acabó en la cárcel intentando ayudar a los demás y desarrollando su método de utilizar sustancias, pero hace años 50-60 acabó en la cárcel. Mavid, el mérito de ser el pionero. Es el primero que realmente buscó, desde su perspectiva de médico, la utilización de la ayahuasca. Hoy en día, pero allá están las opiniones, él ha hecho un desvío hacia lo curandero, etcétera, etcétera, los poderes y las instancias, las invocaciones, que es una elección, pero Takiwasi es un centro de referencia para el tratamiento de toxicomanías en unos momentos donde no había absolutamente nada. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero... No, entonces, la diferencia sería que mientras que Takiwasi ya tiene una deriva más, no sé, por lo que acabas de mencionar, ¿no?, espiritual o como quieras llamarlo, ¿vosotros más asépticos, más neutros en ese sentido? Sí, pero hay, en el mundo está Gabor Maté en Canadá, están los de Nerica en México, están en Argentina y también un par de grupos, y a veces depende más de quién está al frente, que uno se viste más con túnicas y collares y los otros lo hacen en una sala de un hotel, ¿no? Pero el proceso en tiempo, en tomas, en integración... Cada uno tiene su historia, porque él ha dado en el clavo. Es la sustancia o la herramienta, que incluso puede ser no ser sustancia, pueden ser respiraciones, el set y el setting.
Y esta conjunción es lo que da el resultado. Y a veces no es muy importante dónde lo hagas o con quién lo hagas, sino tus expectativas y tu situación. Incluso los que toman esta sustancia saben que la misma sustancia, con la misma persona, con la misma música, es totalmente diferente una sesión que otra, con lo cual hay unas variables que no se manejan. Y las técnicas solo tienen que tener esa estructura. O sea, nosotros hemos hecho una traducción de lo que sería la mecánica de las sesiones de los chamanes, traducirlo a lo nuestro. O sea, nosotros invocar al espíritu de la cueva suena un poco raro, pero para los que sean espirituales o religiosos, invocar a Dios que nos proteja, pues aquí tiene más sentido y allí no. Y que haya aquí ahora empieza y a partir de ahora es la sesión, y ahora termina y a partir de aquí se acaba la sesión. Y que haya unos referentes, permite este orden, que uno va con un sonajero, el otro va con una guitarra, el otro va con un pito, pero la estructura es la misma. ¿Me da tiempo la segunda o pasamos? Tengo a la compañera Cristina que tiene pendiente una pregunta y pienso que estaba incluso antes. Bueno, si yo también puedo ser hasta tarde, tampoco la ansiedad me consume. Pero quería hablar del ritual, me llama la atención del rito. Que parece, en fin, que me parece que no sea inocuo, ¿no? Que no es como el lenguaje, la lengua y el lenguaje hay una diferencia y el ritual cumple una función enorme. Yo tengo mis recelos respecto de cómo se usan los ritos, porque crean también como estados de conducta muy gregarizados si no se saben utilizar. Yo tengo una larga experiencia en el mundo espiritual más bien, y un maestro de yoga, Ñañi Yoga, que muchos años hacía ritos, viene de ritos, que es hacer lo mismo que hacen los canteros en la piedra, van haciendo, y eso lo puedes hacer en el mapa mental de tus sinapsis neuronales, se van cubriendo de una manera o de otra, con lo cual el saber llevar un ritual es fundamentalísimo, básico, y el no meterse en el ritual que uno no debe también es muy importante. Y me gustaría que se ampliara un poquito más el tema este del ritual. Y respecto a eso último de que si la provocación de si el budista después de mucho meditar llega en 40 minutos después de 20 años en un convento, también al salir, yo he oído mucha gente que sale de experiencias psicotrópicas, tengo pocas, pero algo sí. Y había leído un libro de Coleman, es decir, mira, las experiencias trascendidas de conciencia todas vienen desde el reducto de la base del individuo, tiene una estructura ideológica de su cultura y entonces vuelve a ese estado cultural. Entonces, si no partimos de que de principio también tienes una herramienta de limpieza espiritual, cultural, ideológica, de limpiar tus propios esquemas mentales, sales de esa experiencia y vuelves a un cierto bichito. Entonces, solo hemos estado en un momento de gloria que luego a ver cómo lo trascendemos un poquito. ¿Me repites la pregunta? Bueno, me gustaría que se hablara del ritual. Pero si te lo has dicho tú, el ritual hay cantamañanas, hay jetas, hay gente que crea dependencia. El ritual es muy importante. Pero espera un momento, yo quería decir en relación al ritual, que lo he dicho, o sea, el ritual es un espacio-tiempo, o sea, tú entras, desarrollas, finalizas y cierras y acabas. Y entonces es solamente que uno tiene conciencia de que va a hacer algo, que va a entrar en ese espacio-tiempo diferente. Se llama ritual, pero le puedes poner de otra forma. O sea, hay un acuerdo en el que ahí se va a compartir ese espacio-tiempo diferente, en el que se pretende que haya una transformación, que suceda una transformación. Después ya cada cual elaborará. Para mí, el ritual de los que yo he conocido se concreta en la siguiente cosa. Cuando me preguntó a mí una persona, ay, ¿por qué tenéis este ritual tan cuadrado y tan estricto y tal? Digo, pues porque esto es la estructura que va a permitir que cuando tú te desordenes, porque te vas a desordenar, haya una estructura ordenada que contenga y que tú puedas volar y despendolarte y ir y tal, porque eso está ahí para contenerte y que no te pierdas. O sea, la estructura
de un ritual en este sentido, que ya ha dicho José María, es permitir que el orden mantenga y posibilite la experiencia de desorden o de lo que pueda vivir cada cual. Es la referencia, es el marco, es el marco. Entonces, también es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en que la gregarización, eso también puede suceder. O sea, un grupo que repite rituales similares, pueden acabar haciendo conductas similares y se mimetizan y se gregarizan también. Pero todo en esta vida tiene su peligro, o sea, todo tiene este lado y el contrario, o sea, todo. ¿Cómo se evita? Y por evitar el contrario no vas a evitar el otro. ¿Cómo se evita? Cambiando el ritual. ¿Qué hacíamos allí? Sesiones de amanecer. Te levantabas a las 4 de la mañana, tomabas ayahuasca, todo oscuro, y a las 5:30 de la mañana empezaban a clarear, empieza a salir el sol, y aquello que tú no veías nada, empiezas cada vez a ver más cosas, los animales de la noche cambian los animales del día, silencio, se abría el horizonte, la vista había más, totalmente antidepresivo. Trabajos de selva. Andar unos 25 metros detrás del otro, tomando ayahuasca, uno detrás del otro en silencio por medio de la selva. Trabajos de hamaca. O sea, vas cambiando el ritual con la misma estructura y te das cuenta de que ahí no entras en el que dependes del ritual, sino que le das la esencia del ritual, que es la gracia. Entonces, depende de las intenciones que tengas. Si tú lo que quieres es fidelizar, tienes que hacer un ritual, repetirlo mucho y decir, y si no está el ritual, habrá el caos. Y el único que tiene la llave soy yo. Si tú lo que quieres es abrir, lo que haces es construir un entorno protector para esta gente para que pueda hacer ese proceso. Suena lógico al menos. Si quieres hacer la última y acabamos. ¿Tenías una pregunta pendiente? Vale. Pues sí, era preguntar, no tanto, bueno, se ha hablado mucho de que no es solamente la sustancia, sino el grupo, el entorno, el contexto, la red y tal. Pero respecto de la sustancia en concreto, yo me pregunto también por qué la ayahuasca en correlación con la drogadicción, por qué esta sustancia en concreto con este tipo de problemática en concreto, ¿no? Y me pregunto, y es lo que quiero plantearos, si es también porque frente a otros visionarios la ayahuasca tiene una dimensión muy dura físicamente, es decir, produce un dolor, es decir, hay una fase donde, ostras, lo que se pasa ahí, ¿no? Luego viene el cielo, pero primero pasas, por lo menos en muchas ocasiones, por un auténtico infierno, donde todo el cuerpo te resuena y te resuena a todos los niveles de emociones, pensamiento, un caos, etc. Y claro, las drogadicciones también tienen una parte de que es casi como a la inversa, ¿no? Es decir, primero estás en el cielo y luego bajas al infierno y estás con el mono y con estas historias. Entonces, cuando has hablado también del perdón, o sea, yo me preguntaba si puede tener esa parte, aparte de todo el contexto, de que la ayahuasca permite lo que también en algunos casos al menos, ese sentimiento de culpa, seguramente injustificado, pero que incorpora la víctima a veces de ciertos traumas y que permite de algún modo purgarse con la droga. La droga no solamente parece que se busque en muchas ocasiones el bienestar, sino que hay como una especie de purgar el propio, o sea, de que se sabe que se busca hasta cierto punto esa dimensión dolorosa que también te aporta la droga, ¿no? Tiene esa doble cara, ¿no? Y el hecho de que tenga esa doble cara también la ayahuasca, me pregunto si puede jugar un papel. Es decir, el hecho de que, lo que pasa es que además no es adictiva, tiene todas estas ventajas y además integra, y además el dolor también da sentido a un vacío existencial, a un vacío vital. El dolor es algo, ya no es nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Más o menos he quedado clara. Es decir, si es una cuestión de que es dolorosa la droga, porque más LSD y no necesariamente tiene esta dimensión de pasar por ese mal rollo inicial, ¿no? Mi trabajo es con toxicomanías y a veces me preguntan cuál es el perfil de un toxicómano. Si hacemos un quesito estos donde se ponen tal, la proporción será diferente en cada uno de ellos, pero se basan 5 o 6 cosas. Primero, intento de automedicación. Muchas veces el consumo de drogas, el abuso y la dependencia de ellas es un intento de automedicarse. El alcohol a dosis bajas es un euforizante, el alcohol a dosis medias es un ansiolítico y el alcohol a dosis altas es un anestésico. Quien necesita estos efectos y conozca el alcohol lo tiene jodido porque tiene muchas más probabilidades de engancharse que alguien que no necesite esto. El déficit de atención y la cocaína van de la mano. A un niño que tiene déficit de atención le dan anfetaminas
y ve la tele, lee cuentos, acaba lo que empieza y atiende al profesor. O un adulto que tenga déficit de atención prueba la cocaína y se engancha, porque es lo que le permite trabajar, hablar, resolver, etcétera, etcétera. Por tanto, una parte que para cada uno es la misma de automicación. Una segunda también es compulsión. Hay gente que tiene el control de lo que le gusta equivocado. Incluso se habla de que esto se pueda heredar, que sea un sustrato biológico potente. Hay otra gente que es autodestrucción. Hay gente que no toma drogas para divertirse, toma drogas para joderse. Entonces, hay toda una situación, esa composición es diferente. ¿La ayahuasca es la solución a las toxicomanías? No. La ayahuasca es una herramienta que en algunos casos y en algunas personas, en algunos momentos, puede permitir entrar en ese... Yo pienso que una manera muy fácil de definirlo es lo que se llama conciencia dialógica. O sea, la ayahuasca te permite salirte de ti mismo y verte. Lo voy a poner más claro. Un tipo que está enganchado a fumar cigarrillos. La ayahuasca no le quita las ganas de fumar. La ayahuasca no es un antídoto para la nicotina. Pero a lo mejor la ayahuasca te hace que salgas de ti y te veas a ti fumando un tubito lleno de hierbas, haciendo humo y entrando el humo en los pulmones, los bronquios, los bronquioles, los alveolos y pasando por la pleura. Por eso la sustancia visionaria te permite esa información que jamás la podrías ver. O sea, tú no tienes capacidad para verte a ti mismo, tú tienes capacidad para ver tu imagen en un espejo o para imaginarte, pero no tienes la capacidad de escindir el yo en dos partes y que tú te veas a ti mismo, porque esto sería la psicosis. Entonces, es una forma de psicosis inducida, temporal, que te permite una perspectiva de ti que puede darte esta información que te genera el cambio. Y eso es con dolor, porque te ves como eres, no como te creías, como te gustaría, como piensas o como intentas que los demás te vean, sino como eres. Y eso a veces es duro. Pero de esa dureza sale la información y de la información sale esto. Y luego, no sé, apuntar igual iba más por ahí, o lo que yo me he sentido más aludido, cuando hablabas de los toxicómanos y todo ese cambio en el valor de las palabras. Muchas veces la sustancia, o habitualmente la sustancia, lo que te da es un valor y un significado total de según qué palabras habitualmente denostadas por el que llega a tomar a la ayahuasca, como puede ser el perdón, como puede ser la calma, como puede ser la paz, como puede ser la amistad, como puede ser... Todo esto de repente cobra otro significado. Que yo en mi caso había estado 39, 40 años que no sabía cómo manejar aquello. Entonces lo rechazaba absolutamente. Y de repente empiezas a tomar una sustancia y esas cosas toman un significado. Además, boom, muy potente, ¿no? Y es lo que te... Hostia, ¿qué estoy haciendo? Yo recuerdo mi primer momento en el cual yo entendí que, hostia, que como vivía que yo no podía ser, fue un trabajo, no sé si te acordarás, la integración. Todo lo que me ocurrió en aquella sesión era sin emoción. Era mi vida, pero yo entendía todo lo que me ocurría, no había emoción, no había transmisión, no había... Pasé un pánico, fueron 6 horas, de, hostia, esto es así como soy yo. A partir de ahí empiezan a tomar significado todas esas cosas y dices, tío, ¿cómo que no hay emoción? ¿Cómo que no hay sentimiento? ¿Cómo que no hay transmisión? Y ahí empieza a generarse. Pero es el que sabe, es el médico. Luego, si quieres, pero es que lo que habéis dicho los dos me parece que podría ser generalizable a cualquier tipo de visionario y a casi cualquier tipo de problemática, no necesariamente la ayahuasca por un lado. Nada, la ayahuasca es la ayahuasca es comodísima, o sea, a mí me ha tocado trabajar con todas estas herramientas. El LSD, Grof trabaja con el LSD. El LSD es un coñazo, porque dura 14 horas y te tiras ahí un coñazo aguantando a que el otro se le baje. Y la ayahuasca dura 1 hora y media. Es de una tal. El peyote, la mescalina. El peyote es despersonalizador. O sea, hay que ir con cuidado porque escinde el yo. Y si no vas con gente con mucha estructura, te puedes encontrar que alguien se te pire. La psilocibina tiene un aspecto de risa que que muchas veces cuesta mucho de controlar. Entonces, si tienes que utilizar expansores de conciencia, que ese sería el nombre,
sustancias modificadoras de la conciencia y que expanden esta conciencia. Debe haber muchas. De todas las que yo conozco, esta tarde os hablarán de la ibogaína. Manda cojones la ibogaína. La ibogaína son 48 horas de no saber dónde estás, de cagarte encima, de totalmente descontrolado. Es una experiencia muy dura, quizá rehabilitadora, sobre todo porque tiene efectos para la gente que tiene dependencia de la heroína, pero es una sustancia muy difícil de manejar y además tienes que hacerlo con cuidados médicos absolutos, porque hay un problema con la onda Q del corazón, que se te puede parar un corazón de una persona y se les mueren de tanto en cuanto uno. Entonces, de todas estas sustancias son herramientas. La respiración también. Grof trabajaba con LSD en Polonia. Pues cuando llegó a los Estados Unidos le dijeron: esto está prohibido, te vamos a tener en la cárcel, empezó a dar las respiraciones. Un tío súper inteligente. Para él toma ayahuasca, pero no lo puede vender. No lo puede vender. Y, por ejemplo, hay herramientas que nos sirven para según qué cosas. Si yo tengo estrés postraumático y tengo un terror a algo que me ha pasado, si empiezo a respirar y se me mueve el pie, ¿qué pasa? Dejo de respirar y no entro. Con la ayahuasca ya te has subido a la montaña rusa. Tira. Que me quiero bajar, te vas a esperar al final, macho. Y eso, en algunas indicaciones, si el que lo hace sabe, tiene una indicación que no es para otro. En cambio, para un buscador de sensaciones o un experimentador, un espiritualista, las respiraciones son impecables, limpias, no tienen efectos metabólicos, etcétera, etcétera. Para otros, las respiraciones es un juego. No sé si respondo duramente, pero... Y la ayahuasca es una de ellas. Si me preguntan a mí, de todas las que conozco, no sé si no las conozco todas, pero de las que conozco, sin ninguna duda, corta, intensa, no despersonaliza, te acuerdas de todo, limpia, absolutamente, lo tiene todo, como sustancia visionaria, manejable. Encima son muy simpáticos los que la hacen.